Estamos en Tánger, que se ha convertido en una pequeña Dakar. Amigos de GeoFood, estamos dentro de la Copa de África 2025. Chicos, ya se percibe por la tele que las gradas africanas son distinto. Vivirlo en el estadio es espectacular. Bienvenidos a un día en la Copa de África 2025 de Marruecos, una Copa de África en la que está lloviendo muchísimo, pero esto no desluce para nada el color y la actividad en las gradas y en el césped. Hoy Senegal contra RD Congo en Tánger, dos selecciones que no solo son las mejores del grupo D, sino que traen cuentas pendientes del camino al Mundial del 2026. Senegal remontó en casa de RD Congo, la mandó a la repesca, Senegal fue directa y hoy los congoleños quieren revancha, pero nosotros, después de salir de este Riad con estas hermosas vistas, vamos a desayunar un poquito. Pero amigos, no estoy solo en este viaje, me acompaña don Alejandro Bandera. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Pues nada, encantado de estar aquí contigo viviendo la Copa África. Ganas de ver a Sadio Mané en directo ahí contra Bakambú, ¿eh? Espectacular. The best player in the world, ¿no? Que diría un sabio. No, pues muchas ganas, deseando que llegue el partido. Y estamos en Tánger, que se ha convertido no solo en la joya del norte de Marruecos, en una zona internacional, pero con ese toque también marroquí, sino en una pequeña Dakar, porque todas las banderas que no son marroquíes que se ven por aquí son de Senegal, todas las camisetas que no se ven aquí de Marruecos son de Senegal, porque es el cuartel general de la selección de Sadio Mané. Sí, además ayer pasamos, cuando veníamos del aeropuerto, por el hotel que Andalucía se llamaba, si no recuerdo mal, y se veía, ¿no?, ese despliegue, por la calle vemos muchas camisetas. Hay ilusiones, es verdad que al final la anfitriona Marruecos pues eclipsará un poco todo, pero aquí en Tánger en concreto parece una pequeña Dakar. Vamos a ver si desayunamos y cogemos fuerzas bajo la lluvia y nos preparamos para el partido. Vamos a por ello. No te has atrevido con el desayuno marroquí. No me la he querido jugar, hemos ido a lo fácil, creer, para empezar bien el día. Aquí tirando por lo autóctono. Un detalle que os quiero contar es que las entradas son completamente digitales con un QR, son nominales y encima están vinculadas a un Fan ID que también es completamente digital. Es un sistema nuevo, pensando también de forma general en el ensayo del Mundial 2030. Un taxi mal cazado, 4 controles después. Ya estamos en el gran estadio de Tánger, en el estadio Ibn Battuta, y ha salido el sol incluso. Amigos de GeoFood, estamos dentro de la Copa de África 2025.
Descanso, Senegal 0, RD Congo 0, Senegal es superior pero resiste la defensa del Congo, que quizás sea la mejor línea. El ambiente, eso sí, mayoría senegalesa, ellos marcan el ritmo, están disfrutando, pero no tiene ocasiones claras su equipo. Lo ha intentado Nico Jackson, Sadio Mané, pero les falta un poquito para ganar. Duelo empatado, duelo igualado y un estadio preparado para la ocasión. Nos recuerda incluso al Metropolitano de Madrid, 75.000 espectadores, no está lleno, pero la arquitectura bien preparada para esta CAN y para el Mundial. Gol de la República Democrática del Congo. Jugador espectacular. Gol de Senegal. Apareció la temida lluvia de nuevo. Final del partido, Senegal 1, RD Congo 1. Se adelantó el Congo con un golazo de Bakambu, una jugada elaborada, preciosa y súper vertical, pero Senegal, que estaba siendo superior, empató con un gol de Sadio Mané. Han cumplido las dos cabezas de cartel y el gol de Mané, del MVP del partido, ha sido tremendo. Los senegaleses, que marcaban el ritmo de la gala, han estallado en júbilo al ver a su estrella marcar. Lo normal que con 4 puntos pasen las dos, pero chicos, ya se percibe por la tele que las gradas africanas suenan distinto. Vivirlo en el estadio es espectacular. El momento del gol de Sadio Mané pone la piel de gallina. Como este estadio, con más de 40.000 gargantas, la mayoría senegalesa, ha estallado. Es algo espectacular. La gente bailando, cantando con alegría, las dos aficiones mezcladas, convivencia total. Ha sido maravilloso de ver. Se ha unido a la expedición Youssef El Hana, nuestro hombre en el estrecho, pero Youssef, te ha costado entrar. ¿Por qué? Bastante, tío, bastante, porque, bueno, nosotros estamos en el partido de Marruecos, en Rabat, está todo bien organizado, pero como la gente empezó a ver que había, como en Agadir, por ejemplo, cuando los estadios estaban más vacíos, había un sistema donde abrieron las puertas para dejar a la gente entrar gratis. Solo que en el partido este de Senegal contra el Congo, la gente aquí en Tánger se creyó que era la misma cosa. Y la misma cosa iba a pasar, solo que esa cosa no pasó. Y ya, vinieron mucha gente sin tiquetes, sin billetes del partido, sin entradas, vinieron a la puerta del estadio y bueno, yo diría por lo menos unos 300 o 400 personas. Y la gente que sí tenía entradas no podía pasar por esa cantidad de personas. La policía estaban haciendo todo lo posible, pero era como, vamos, un mar grande de gente que era muy difícil alcanzar el estadio. Pero ya con la ayuda de los policías y la gente que estaban alrededor del campo, llegamos, pero nos perdimos los primeros 20 minutos. Pues Youssef, creo que con esto contigo vamos a cerrar. Muchas gracias por la acogida. Estás con la voz desgarrada, un marroquí neutral que se ha dejado la voz por Senegal. Esto es el fenómeno de la Copa África, amigos. Y eso, marroquí llanito, o llanito marroquí de Gibraltar y de Marruecos. Sí, señor. Porque encantado, encantado. Pues muchas gracias a todos y esto es Un Día en la Copa de África.